Nada todavía ellos de eso, ¿verdad? Pero nos veníamos gozando y gracias al hermano Carlos y su esposa por digamos, permitirnos tener al hermano Julio en esta tarde, ¿verdad? Pero lo más importante es que va a estar también el Señor con nosotros, amén, el Señor Jesús. Ese es el mero mero, amén. Entonces, bienvenidos todos, hermanos, todos sean bienvenidos y hermano Julito, si puede pasar. Lo único que el proyector se nos quedó en el carro, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Dios. Si quieren pueden sentarse, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Es bueno el Señor. Amén, así es. Su misericordia es grande. Yo lo miro a usted tan lejos, quisiera estuviera más cerquita de mí, ¿verdad? No me gusta estar lejos de la gente, me gusta estar más cerca. Así que como la montaña no va a mí, yo voy a la montaña. Amén. Ahí, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, y vamos a suplicarle al Señor que Él nos ayude. Que me ayude a mí para que pueda ministrarle la palabra, que lo ayude a usted para que pueda recibir la palabra, ¿verdad? Amén. Me acompaña a hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, te agradecemos de una manera muy especial porque nos permites estar en este lugar. Padre, gracias, Señor, porque yo sé que tú eres grande y maravilloso. Yo sé que tú tienes propósitos especiales con nuestra vida, Señor. Y en esta hora delante de ti nos presentamos, Dios amado, con gratitud, con agradecimiento, Señor, porque sabemos que tú eres grande, tú eres maravilloso, Padre bendito. Por favor, manifiéstate, Señor, de una manera especial. Yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres poderoso, Padre bendito, y delante de ti, Señor, ponemos nuestra vida suplicándote envíes de tu buena palabra, Dios mío, de tu abundante palabra, Dios amado, esa preciosa semilla que tú quieres sembrar en nuestro corazón. Permite, Padre de la gloria, que nosotros podamos extraer de esa palabra cada principio, cada verdad, Señor, que ha de ministrar nuestro corazón y nuestra vida. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre bendito, porque tú eres bueno, Dios mío, porque tú eres grande, maravilloso, Padre. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Gracias. Amén. Hay un aplauso al Señor. Qué bueno que tiene deseos de poder glorificar el nombre del Amén, Señor. así es, gloria a Cristo. Amén. Mire, hermano, a nosotros nos ha tocado vivir un tiempo que es difícil el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Ayer, mientras estábamos ministrando allá en la iglesia con mi hermano Carlitos, yo les decía que por qué el Señor nos dejó a nosotros para este tiempo final. Habiendo gente mejor que nosotros, Él nos dejó a nosotros, porque usted y yo no nos comparamos a la gente que nos antecedió. Es gente, hermano, que realmente cuando uno mira las cosas que hacía, uno dice, Padre, Dios mío, ayúdame a mí, porque yo estoy muy lejos de ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Pero una de las cosas que yo veo en la Escritura es que, hermano, el apóstol Pablo dijo que en el último tiempo se iba a predicar un evangelio diferente, que se iba a anunciar un evangelio diferente, es decir, un evangelio que no se comparaba al verdadero evangelio. Porque, hermano, y lo estamos viendo nosotros, en este tiempo se evalúa más a una persona por las cosas que se ve que por las cosas que no se ven. Y el evangelio realmente son cosas que no se ven, que tarde o temprano se van a ver. Pero para ponerle un ejemplo, digamos, cuando se habla de que una persona es bendecida, lo que se evalúa es lo que la persona tiene, materialmente hablando, físicamente hablando. Entonces le dice, ala, ya vieron el carro que compró fulano, ya vieron la casa que tiene no sé quién, ¿verdad? Y entonces dicen, ala, ese sí está bendecido. Y nosotros no sabemos cómo tiene el carro y cómo tiene la casa. Eso realmente, hermano, es muy dudoso a veces, ¿verdad? Cómo se puede tener una cosa de estas.
Entonces, hermano, es bien importante que nosotros no centremos nuestra mirada en las cosas que se ven, sino que la pongamos en las cosas que no se ven. Jesús mismo lo dijo a través de uno de los apóstoles, hermano, poned la mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Donde está Cristo sentado. Entonces, miramos nosotros en la Escritura hombres tan tremendos, pero que en algún momento de su vida se dejaron llevar por las cosas que se ven. Por ejemplo, hermano, el caso del profeta Samuel. Usted sabe que Samuel era un tremendo hombre de Dios que desde muy niño estaba en el templo. Desde muy pequeñito lo llevaron al templo, ahí lo fue a dejar su madre y hermano, ahí se desarrolló junto al arca del pacto, se desarrolló sirviéndole al Señor, iba creciendo y el Señor ahí lo iba formando y madurando. La Biblia dice que llegó a ser, fíjese, como Samuel, muy pocos, porque Samuel era sacerdote, Samuel era juez y Samuel era profeta. Es decir, cuando usted busca hombres con estas características o con estos llamados o con esos ministerios, realmente eran muy pocos los que había. Y dice también la Escritura, hermano, que un día Samuel se paró frente al pueblo de Israel y entonces preguntó: si yo he defraudado a alguien, que me lo diga en este momento. Y todo el pueblo cayó porque sabían que Samuel nunca había defraudado a nadie. Otra de las cosas que dice la Biblia de Samuel, hermano, es que no dejaba caer a tierra ni una sola de las palabras del Señor. Es decir, que él, su mayor anhelo, su mayor deseo era poder, hermano, cumplir, poder llevar a cabalidad la palabra del Señor. Sin embargo, cuando nosotros vemos a Samuel, que llegó a la casa de Isaí para escoger al rey de Israel, hermano, para sustituir a Saúl, nos damos cuenta que se dejó impresionar por lo que estaba delante de sus ojos. Y dijo: de seguro que delante de mis ojos está el ungido de Jehová. Y entonces sus ojos lo engañaron. Por eso es que, hermano, nuestros ojos a veces nos engañan. No sé si está conmigo. Nuestros ojos a veces nos engañan y nos dejamos llevar por lo que estamos viendo. Samuel, cuando vio a aquellos hombres de un porte, hermano, grande, cuando vio a esos hombres musculosos, fuertes, hermano, dijo: aquí está el ungido. Y pasaron todos los hermanos de David y Dios le dijo: no, ninguno de ellos es. Imagínense usted. Y eso estamos hablando de ese juez, de ese sacerdote, de ese profeta, de ese hombre que no dejaba caer a tierra las palabras, de ese hombre tremendo de Dios, hermano, que se ponía delante del pueblo y le decía: ¿acaso he defraudado a alguno de ustedes? Y ahora se está dejando, hermano, llevar por lo que sus ojos ven. Y entonces Dios le tuvo que corregir la plana y le dijo: no, Samuel, yo no veo como tú ves, porque yo veo lo que hay en el corazón. Amén, y tú estás viendo lo que está delante de tus ojos. Y entonces, usted sabe toda la historia. Tuvieron que mandar a llamar a David, hermano, y entonces lo ungieron como rey. Pero lo que yo quiero hacerle ver, hermano, es que definitivamente nosotros tenemos que tener cuidado. Fíjense que eso fue lo mismo que pasó con Esaú. Porque Esaú, cuando pensó en la primogenitura, él dijo: ¿de qué me sirve la primogenitura a mí? Si la primogenitura no es nada. Porque él estaba pensando en algo tangible, en algo visible, en algo palpable, y no estaba pensando en lo que Dios pensaba. Y entonces, cuando Jacob le ofreció el plato de lentejas: prefiero lo que se ve, dijo Esaú, a lo que no se ve. ¿Sabe cómo dijo Esaú? Lo comido y lo seguro. Así es. ¿Verdad? Lo comido y lo seguro, dijo Esaú, hermano, y prefirió ese plato de lentejas y menospreció la primogenitura, sin saber que al menospreciar la primogenitura estaba menospreciando un privilegio tremendo de parte del Señor. Gloria al Señor. Entonces, hermano, nosotros vemos que cuando Moisés sale de la tierra de Egipto, dice la Biblia que salió viendo al invisible. Amén. Gloria a Dios. Pero por favor, ¿cómo viendo al invisible? Es como que, hermano, como que usted me encuentre en la calle y yo voy caminando, o encuentre a alguien y le diga: y hermano, ¿y para dónde va? Es que voy siguiendo al invisible. ¿Qué diría cualquiera? Este está loco, hermano. ¿Qué le está pasando? Entonces Moisés salió de Egipto viendo al invisible. Ahora, entonces esto entendemos que esto solo puede ser por la fe. Amén. Porque la fe es la certeza de lo que se espera,
pero es la convicción De lo que no se ve. Gloria al Señor. Moisés sabía, hermano, que Dios estaba con él y que Dios iba delante de él. No lo veía con sus ojos naturales, pero sí lo veía con los ojos espirituales. Entonces, hermano, eso fue lo mismo que pasó con aquel siervo de Eliseo, hermano, que cuando vinieron los enemigos y los asediaron, ¿verdad? Y entonces el siervo de Eliseo empezó a ver y dijo, se preocupó, le dijo Eliseo, pero ellos son más que nosotros. Y entonces Eliseo tuvo que orar y tuvo que decirle, Señor, abre los ojos de este hombre, porque este hombre está viendo con ojos naturales. Aleluya. Y cuando le abrieron los Gloria al ojos, Señor, se dio cuenta que eran más los que estaban a favor de él. Amén. Amén. Gloria al Entonces, Señor. lo mismo pasó con David. David, cuando vio al gigante, no lo vio con sus ojos naturales. Si lo hubiera visto con sus ojos naturales, sale corriendo. Si a usted una persona que tal vez, hermano, tiene menos capacidades que usted, lo puede asustar viéndolo físicamente, pero David vio al gigante y todos los demás estaban viéndolo con ojos naturales. David vio al gigante, pero con ojos espirituales, y entonces David lo tuvo que confrontar. Le dijo, ¿y qué te crees tú que vienes a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Aleluya. O sea, David era pequeño, por lo que dicen. David era pequeño, pero hermano, sus ojos de la fe estaban abiertos y estaban viendo más allá de lo que nosotros estamos viendo a veces, hermano. A veces haces tú tan grande tu problema, tan grande tu situación, y no te das cuenta que es más grande el que está contigo. ¿Por qué? Porque estás viendo con ojos naturales. Estás viendo con ojos naturales y no con ojos espirituales. Entonces, ahora, esto, decirlo parece tan fácil, pero no es tan fácil. Porque todos decimos tener fe mientras no tenemos problemas. Pero en el momento que vienen los problemas, ahí se ve si realmente tenemos fe o no tenemos fe, ¿verdad? Y entonces que Dios nos ayude, porque nosotros tenemos que seguir avanzando. Ahora, fíjese, hermano, qué tremendo, porque en el caso de Moisés, él salió de Egipto viendo al invisible. Pero llegó el momento que ese invisible se le hizo visible, porque la Biblia dice que Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Amén. Entonces, si él hablaba cara a cara con el Señor, quiere decir que aquel que primeramente Moisés había seguido sin verlo, ahora, hermano, nosotros nos damos cuenta que se le manifiesta, se le aparece. Y esto es una figura, es una sombra de lo que va a pasar con la iglesia en este tiempo. La iglesia que camina por fe es la iglesia que, hermano, a pesar de que tiene pruebas, tiene problemas, tiene adversidad, pero sigue adelante, no se detiene. Había un corito de antes que decía, hermano, y la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar, decía, pero hermano, la iglesia tiene que seguir adelante. Pero cristianos a veces están en el culto y de repente, ¿qué pasó? Ay, no, hermano, es que ya me desanime. Dios mío. Cristianos, hermano, que son por temporadas, parecen osos, ¿verdad? Hermano, 6 meses están bien, pero los otros 6 meses pasan descansando, pasan hibernando, ¿verdad? No, hermano, nosotros no somos osos, sí, estamos algo llenitos, pero no somos osos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que seguir adelante, no podemos detenernos, hermano, porque la vida cristiana es de perseverancia, es de no detenerte, es de seguir caminando, es de esforzarte, es de llenarte cada día que vienes a la casa del Señor, te llenan y sigues adelante. Amén. Ahora, entonces mire, en el más o menos orden o desorden de lo que le estoy diciendo, algo que yo veo es que cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, hizo muchas cosas. Tantas cosas que dice la Biblia, hermano, que no se pudieron escribir todas las cosas. Entonces yo entiendo que se extractaron algunas de las cosas. Esos hombres que caminaron con Jesús y que escribieron los evangelios, ellos extractaron, resumieron, digámoslo así, algunas cosas para poder dejarlas escritas, para poder dejarlas palpadas en la palabra. Pero como Dios tiene control de todo, Dios permitió que todo lo que quedara escrito tuviera una enseñanza para nosotros. Amén. Hermano, cuántas cosas hizo Jesús, milagros, maravillas, hizo, hermano, tantas situaciones. Pero hay una de las cosas que yo quisiera enfatizarle un poquito, y es al hecho de las sanidades que Jesús hizo. Porque Jesús hizo muchas sanidades. Y todos nosotros, hermano, en algún momento de nuestra vida
necesitamos que el Señor nos sane de Amén, alguna así enfermedad. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Verdad que todos en algún Amén, momento? así es. ¿Y cuántas veces usted ha sido sanado por el Señor? Muchas. ¿Cuántas veces usted ha sido sanado por el Señor? Muchas veces. Sí. Todos tenemos algún testimonio, sea grande la enfermedad o sea pequeña, pero todos tenemos Dios sea un testimonio de glorificado. algo que el Señor ha Amén, hecho. así es. Algo ha hecho el Señor contigo. Y sabe que por eso es que nosotros, hermano, tenemos que perseverar, porque la misericordia de Dios ha sido tan grande que siempre nos ha favorecido el Amén, Señor. gloria al Señor. Ahora, cuando usted empieza a leer los evangelios y a hacer un análisis, aunque ahora ya hay, hermano, forma de poder hacerlo de una manera más sencilla, porque han sido computarizados, hermano, todos los milagros de Jesús y aparecen, ¿verdad? Ahí, si usted busca en internet cuántos milagros hizo Jesús y aparecen todos, cuántas sanidades hizo el Señor y le aparecen todas las cosas que hizo el Señor. Ahora es mucho más sencillo. Pero a mí me llama la atención porque el Señor hizo algo tan visible a los ojos de la gente. Jesús no se escondía para sanar. Jesús sanaba a la gente cuando estaban las multitudes. ¿Y cuál era el propósito de hacerlo? Para que todos dijeran, ¡ala, qué grande es Jesús! No, si Él era grande aunque nadie lo dijera. Nosotros somos los que a veces queremos que se diga, ¡ala, qué tremendo es fulano! ¡Qué tremendo es el pastor no sé quién! ¡Qué tremendo! Hermano, porque nosotros estamos necesitados a veces de que se nos reconozca. Pero el Señor no. El Señor, Él independientemente, imagínese usted que un día cuando el Señor confronta a todos los discípulos, ¿verdad? Y les empieza a hablar de que el que no me come mi carne y bebe mi sangre, y se asustaron ellos cuando Jesús les empezó a hablar de eso. Y entonces, hermanos, dice la Biblia que muchos de los que ya eran discípulos en aquel momento volvieron atrás. Y todavía Jesús se voltea a los 12. ¿Ustedes también se quieren ir? O sea, de todas maneras, si se van o no se van, a mí nada me cambia. Amén, gloria al Señor. Nosotros los pastores sí nos preocupa cuando una oveja se va. No es que Jesús como que le diera igual que se fueran o se quedaran. Lo que quiero decir es que Él no dependía de ellos. Amén. Entonces, hermano, el Señor sí hacía las sanidades. Usted empieza a leer y Él hacía las sanidades. La mayoría de las veces que sanó gente, siempre lo hizo a los ojos de los demás. Amén, gloria al Señor. Porque lo que el Señor quería era dejarnos más que la gente se fijara en lo visible de la sanidad, dejarnos una enseñanza a nosotros. Porque mire, el Señor lo puede sanar a usted del estómago. ¿A cuántos los ha sanado alguna vez del estómago? Amén. Gloria a Dios, amén. Pero la pregunta es, ¿y se ha vuelto a enfermar? No. Yo no. No, de otra cosa, no, del sí, estómago. sí. No, de otra cosa, ¿no? El estómago tal vez no, ¿verdad? Pero de otra cosa se ha vuelto a enfermar. Eso quiere decir, hermano, que nosotros realmente, mire, no experimentamos salud divina. Lo que experimentamos es sanidad divina. Amén. Salud divina es que tú ya no te enfermas. Sanidad divina es que cada vez que te enfermas Señor necesitas sana. al Señor. Amén, gloria al Señor. Y entonces, hermano, te enfermas de una cosa, el Señor te sana, y te enfermas de otra, y te puede volver a sanar. El cuerpo, la verdad, el cuerpo, hermano, cada día se va desgastando. Hay cosas que y yo recuerdo muy bien, hermano, cuando un día me invitaron a predicar a una iglesia, y entonces fui, hermano, y cuando quise leer la Biblia, padre, lo único que vi fueron hormiguitas. Porque había poca luz en el lugar, pero también mis ojos ya estaban muy desgastados. Y entonces, hermano, gracias a Dios, ahí iba un hermano conmigo que usaba lentes y me dio los lentes. Pastor, me dijo, póngase estos lentes para leer. Y cuando yo me puse los lentes, hermano, ¿sabe de qué versículo me recordé? Hágase la luz. Aleluya. Sí, fue tremendo. Y entonces, a la semana siguiente, me fui con ese médico que mira los ojos, hermano. Y lo primero que me preguntó es, ¿cuántos años tiene? Tantos, le dije. ¿Necesita lentes? Me dijo. Doctor, pero no me va a examinar. Sí, me dijo, para saber qué graduación tiene. Pero usted necesita lentes. ¿Y por qué dice usted? Por la edad, me dijo, ya necesita lentes.
Padre Santo. Ay, Dios, hermano. Entonces hay cosas que aunque uno quiera que permanezcan, no permanecen. El cuerpo se va a ir desgastando. Tú puedes orar, pedir, sáname, Señor, y te va a sanar, pero te vas a enfermar de algo más. No porque yo te lo desee, sino porque este cuerpo se desgasta. Este cuerpo así es, hermano. Mire, cuando era joven, iba, venía, corría. Dios mío, ahora ya no, para hacer ejercicio, ya no puedo correr, tengo que caminar, porque ya correr me hace daño. En lugar de hacer un bien. Sí, hermano, Dios mío. Pero es porque la edad, hermano, la edad. Ahí están las mujeres, ¿verdad? Hermano, que se estiran la piel para no verse, se echan crema de baba de caracol, se echan no sé qué, se echan no sé cuánto. Y está bien que se echen todo eso, no hay ningún problema, no estoy en contra de eso. Pero por más que te eches, las arrugas salen. Te puedes estirar la piel, pero no te la puedes estirar tanto, si no te va a sobrar mucho aquí atrás después. O sea, lo que, hermano, mire, el pelo, pues, si uno empieza con mucho pelo, empieza con casi nada de pelo, de ahí le sale, y después se le empieza a caer otra vez. Y algunos tienen que usar peluquín, peluca, hermano, pero aunque te pongas peluca o peluquín, hay una realidad que tú no puedes cambiar. Cuando te quitas el maquillaje y ves tu realidad, hasta te asustas. Pues no es cierto. Tu cuerpo, hermano, esbelto, así, hermano, bien lisito. Ahora cuando te quitas la ropa y te ves, Padre Santo, ¿y esto qué es? Dice usted, ¿verdad? Ayúdame, Señor. ¿Por qué? Porque todo se va desgastando. Entonces, el Señor se movía más por principios que por cosas visibles. Y a veces nosotros todavía, siendo cristianos, somos engañados. Vemos a alguien que tiene una gran iglesia, ¡ah, la que prosperado y bendecido está! Y entonces, ¿qué diríamos a Jesús con 12 nada más? ¿Qué diríamos? Que no estaba prosperado. Estaba pobre, que no tenía. Hermano, por eso es que Jesús nunca tuvo lo que la gente tuvo. Aunque cuando lo necesitó siempre lo tuvo. Bueno, eso parece trabalengua, ¿verdad? Hermano, mire, Jesús necesitaba algo y no lo tenía. No tenía un lugar donde reunirse con sus discípulos para celebrar la mesa, sentarse a la mesa. Pero cuando lo necesitó, ahí lo tuvo. Ve a tal lugar, sigue al hombre que lleva el cántaro y dile al dueño de la casa dónde está el aposento que has preparado para que el Señor celebre. Y ya estaba un aposento, estaba sin estrenar el aposento. Gloria al Señor. Nuevo. Entonces, él no se preocupaba porque la gente lo viera con cosas visibles. Él se preocupaba, hermano, que la gente aprendiera de él las enseñanzas que traía de arriba. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no se deje impresionar por lo que ven sus ojos. No. Ok. Entonces, mire, hermano, hay algunas sanidades que nosotros tenemos que analizar. Yo quisiera que fuera conmigo a la Biblia, porque si no va a decir que no le hablé de la Biblia y sí le estoy hablando de la Biblia, pero si no va a decir que no le cité ningún versículo, ¿verdad? Y sí le estoy citando versículos de la Escritura. Entonces, mire, quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 10, porque le quiero hablar de algunas sanidades que Jesús hizo. Y que estas sanidades, porque mire, él hizo tantas, pero yo solo voy a tomar tres, porque aunque Jesús hizo muchas sanidades, solamente hay 3 casos de 3 mujeres que se relatan en la Biblia que él sanó. ¿Cuántas mujeres sanaría? Pues a ver, pero solo 3 se relatan. Mire pues, Jesús dice capítulo 13 de Lucas, versículo número 10, ¿ya lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Dice, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu, estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Entonces, mire, hermano, aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que analizar. Usted sabe que las mujeres
representan, hermano, a la iglesia. Las mujeres en la Biblia son figura y sombra de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de una mujer, estamos hablando de la iglesia del tiempo final. ¿Qué cosas tiene que experimentar la iglesia del tiempo final? Entonces, lo primero que yo veo que esta mujer dice que estaba, hermano, era atormentada por un espíritu y que tenía 18 años de estar en esa condición. Usted sabe que el número 18 es la suma de 6 más 6 más 6. Eso no se lo tengo que enseñar, usted lo conoce muy bien. 6 más 6 más 6. Eso quiere decir, y como dice que era un espíritu el que la atormentaba, entonces yo deduzco que el espíritu que a ella la atormentaba era el espíritu del anticristo. Amén. Era el espíritu del anticristo. Ahora, esa mujer tenía un problema. Y el problema es que estaba encorvada y que de ninguna manera se podía enderezar. Jesús llegó a la sinagoga. Mire, tal vez no le lea todo el resto, usted lo va a seguir leyendo. Jesús llega a la sinagoga porque la mujer estaba atormentada. Y entonces Jesús llega a la sinagoga. Y entonces, hermano, lo que hace el Señor es que la libera de la situación que ella está pasando. Ahora, el problema es que esta mujer, al estar encorvada, entonces su mirada solo estaba hacia las cosas de este mundo. Estaba hacia las cosas terrenales. Una persona encorvada es una persona que siempre está viendo hacia abajo. Y ese es un problema que hoy tiene la iglesia, hermano, que siempre está pendiente. Bueno, mire, pues yo no quiero ofenderlo a usted, lastimarlo, ni que usted se vaya a sentir señalado por lo que le estoy diciendo. Pero realmente, ¿usted qué vino a buscar a este país? Usted no vino por buscar a Dios. Usted no vino aquí por buscar a Dios. Gracias a Dios, usted aquí tal vez lo conoció. Amén. O se reconcilió Gloria al Señor. o se acercó a Dios. Pero hermano, dígame honestamente, ¿dejaría usted esta comodidad? Porque muchos de ustedes, y de verdad no lo estoy tratando de hacer sentir mal, pero muchos de ustedes tienen aquí lo que nunca tuvieron en sus países. Amén, así es. Hermano, usted va a restaurantes que en su país tal vez no iba. ¿O no es cierto? Sí, así es. Usted tiene un vehículo que en su país no lo tenía. Usted usa un celular que tal vez allá ni siquiera teléfono de casa tenía, mucho menos celular. Pero usted ya llegó al conocimiento de Dios. Y usted no puede seguir poniendo la mirada en las cosas de la tierra. Usted necesita trabajar. Y si ya está aquí, pues a menos que Dios lo regresara, pues usted regrésese. Yo no le estoy diciendo que se regrese. Lo que le estoy tratando de decir es que tiene que cambiar su motivación. Porque usted vino con una motivación aquí. Y si no cambia su motivación, usted va a tener, hermano, siempre su corazón puesta en las cosas de este mundo. Uno puede hacer cosas buenas con motivaciones incorrectas. Sí, así es. Y le cuento una experiencia, y le he contado en otras oportunidades. Yo me inscribí en la universidad. Después de que estudiamos con Carlitos, más o menos estudiamos en el mismo tiempo, en el mismo lugar, hermano. Y fíjate vos que yo me fui a inscribir en la universidad. Porque yo dije, pues yo quiero seguir estudiando. Y me fui a inscribir. Y recuerdo muy bien que andaba en el parque del pueblo donde yo nací, andaba ahí un día. Y de repente un hombre andaba por ahí, un hombre. Y entonces me dijo, vos, vení para acá. Él era mayor que yo. Y me llamó. Y entonces me dijo, mira, me dijo cuando me acerqué, ya me enteré que te fuiste a inscribir a la universidad. Ya te quiero ver. Eso era como en noviembre, diciembre más o menos. Ya te quiero ver en marzo para la Semana Santa. Regresar fracasado como todos esos haraganotes que se van a inscribir a la universidad y solo 3 meses aguantan, me digo, y para la Semana Santa ya vienen todos fracasados. Mira, hermano, las palabras de él me calaron, amigos. Y entonces yo dije, yo no voy a regresar fracasado. Yo me voy a proponer estudiar y voy a terminar mi carrera. No. Ahora, hermano,
pasé el primer año y cada vez que me examinaba me recordaba de las palabras de ese hombre. Y entonces yo decía, no, yo no voy a regresar fracasado. Y hermano, y me esforzaba para ganar los exámenes. Y pasó el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. En el cuarto año estaba. Y un día que me iba a examinar, me recordé de él otra vez. Y entonces me di cuenta que yo estaba haciendo algo bueno, pero con una motivación incorrecta. Porque yo lo que quería era demostrarle a ese hombre que yo no iba a regresar fracasado. Cuando habían otras motivaciones que eran mejores. Como por ejemplo, yo quiero tener un mejor estilo de vida. Yo quiero tener a mi familia que esté mejor. Esa hubiera sido mi motivación. No, pero yo, ¿sabe qué pensaba? Y se me, ¿sabe? Hasta se me venía la cara del hombre. Entonces, tú viniste aquí con una buena, con no una muy buena motivación. Ahora que ya estás en el Señor, tienes que cambiar tu motivación. Porque si no cambias tu motivación, entonces siempre vas a poner en primer lugar las cosas materiales. Siempre vas, hermano, si se te atraviesa algo antes de ir a la iglesia, si se te atraviesa algo que hay que hacer horas extra, vas a preferir eso y no buscar a Dios. Si se te atraviesa la final del mundial, entonces vas a querer quedarte viendo la final del mundial antes de ir a buscar al Señor. Dime solo amén. Yo sé que usted dirá, gracias a Dios, aquí el culto era a las 5 de la tarde. Está bien, no hay ningún problema. Mire, lo que le estoy tratando de hacer ver, hermano, es que a veces uno no sabe las cosas que lo motivan, hombre. No sabe. Entonces, volviendo a la mujer, esa mujer, hermano, está siendo asediada por un espíritu que la está agobiando, que la está empujando y que la tiene encorvada porque solamente está viendo las cosas de abajo. Entonces llega a la sinagoga y ahí estaba Jesús, y cuando Jesús la ve, entonces le dice: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y dice, mire, si usted lee su Biblia, al instante la mujer se enderezó y glorificaba a Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces esto me enseña a mí una cosa, y es que la gente que tiene su mirada puesta en las cosas de este mundo, solo en lo terrenal, no puede glorificar a Dios. Cuando el Señor le enderezó, inmediatamente empezó a glorificar a Dios. A Cristo. Y eso fue lo que pasó con Acán, porque Acán se fijó en algo que él había visto en la tierra de de Jericó, lo agarró, lo puso en la tierra, en lo terrenal, fijándose en lo terrenal. Y cuando le dijeron: Acán, dale gloria a Dios y dale alabanza, el hombre no pudo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en lo terrenal. Entonces hay gente, hermano, que no puede glorificar a Dios porque, hermano, está pensando: Dios mío, mañana tengo que trabajar, tengo que hacer, tengo que pagar tal cosa. ¿Por qué se mete tantas deudas si no tiene cómo pagarlas? Porque si se mete a mucho, va a tener que seguir trabajando mucho para salir de esos compromisos que usted quiere. Entonces no se meta tanto, hermano, sino métase en lo necesario solamente. Mire, ideal es que usted no tenga deudas, ¿verdad? Porque hay 3 niveles de la gente que tiene deudas: los que tienen deudas y no las pagan, los que tienen deudas y las pagan, y los que no las tienen. Ideal sería que no las tuviéramos, pero yo sé que usted compró su vehículo, a excepción de algunos que lo pueden comprar al contado, gloria a Dios, pero otros lo compran así, lo están pagando todavía y nunca terminan de pagar, ¿verdad? Porque, hermano, sale otro modelo y quieren el otro modelo y ya, bueno, ese será su problema, no es problema mío. Lo que le quiero decir es: ahora, mire, esa mujer estaba encorvada, así. Cuando usted mira en el original, dice que ella estaba inclinada, se había postrado. Y también dice que estaba adorando. Entonces quiere decir que la gente que se inclina ante algo, termina adorándolo. Por eso cuando el Señor la enderezó, inmediatamente se dio cuenta, hermano, que a quien tenía que glorificar es al Señor. Amén, gloria al Señor. Hay personas que le hacen culto a las cosas que compran.
Gloria a Dios por todo lo que adquieres, que Dios te siga dando más y que Dios te prospere. Pero ¿sabes qué? No le hagas culto a las cosas que es que mira que compré mi televisor para este mundial, hermano, de no sé cuántas pulgadas, 4K y no sé qué más, hermano, y tiene aquí y teatro en casa y no. Gloria a Dios que lo compraste, pero no le hagas culto. Qué bueno que lo tienes, hermano, pero no le hagas culto, hombre. Qué bueno el vehículo que compraste, te felicito, y que tengas el 2019 también, te felicito por eso, pero no le hagas culto. Te quedas a la hora del culto, te quedas haciéndole culto a tu vehículo, lavándole en el horario de servicio. Entonces, ¿sabe cuál fue la última tentación que el diablo le hizo a Jesús? Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces quiere decir, el diablo no anda buscando adoradores, el Padre anda buscando adoradores. El diablo lo que anda buscando es adoración. El Padre busca adoradores, el diablo busca adoración. ¿Y cuál es la adoración hacia el diablo? Fijarse en las cosas terrenales, poner su corazón en las cosas terrenales. Hermano, por eso es que David con toda libertad dice, hermano, de lo dado de tu mano te damos. Amén. Hay gente que cómo le cuesta darle al Señor, hermano. Yo, aquí no, porque aquí dicen que en Fresno son bien dadivosos los hermanos. Allá en Fandier también, ¿verdad? Amén. En Maicelia también son dadivosos los hermanos. Pero hermano, hay gente que le cuesta darle al Señor. ¿Y sabe por qué le cuesta darle al Señor? Porque como son sus objetos de adoración. Cuando uno entiende que uno no puede dar si Dios no le da la vida a uno, el primero que nos dio es Dios. Él nos dio la vida, Él nos dio la salud. Si no tuvieras vida y no tuvieras salud, ¿cómo puedes trabajar y obtener lo que quieres? Entonces esa mujer al instante le servía a Dios. Entonces, ¿cuál era su impedimento? Perdón, le glorificaba a Dios. ¿Cuál era su impedimento para glorificar al Señor? Que estaba adorando otras cosas. Cuando tú adoras otras cosas, aunque no te postres, hermano, así literalmente ante ella, pero lo estás adorando. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, porque todo aquello a lo que nosotros le rendimos culto, el Señor lo va a terminar probando. Abraham le empezó a rendir culto a su hijo y se lo pidió. No le hagas culto. Por eso, hermano, yo aprendí que yo no hablo de mis hijos, no hablo bien, Cris, porque mientras más hablo, tan buenos son tus hijos, dice el Señor. Quiero probarlos. Te voy a demostrar que no son tan buenos. Porque hay gente, hermano, que solo hablando de sus hijos, yo no hablo mal de ellos, no, pero tampoco me pongo a hablar, que viera que mis hijos por aquí, que mis hijos por allá. Mejor me quedo callado. Amén. Porque mientras más hablas de algo, más te lo van a pedir. Así es. Así que mejor. Machete está en Dubái, me dicen por allá por mi pueblo, hermano. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Quiero leerle otro pasaje, hermano, que se encuentra en Lucas capítulo 4, versículo 38. Entonces, esta mujer, su problema era que no glorificaba a Dios porque tenía su corazón y su vista puesta en las cosas de este mundo. Ok, en las cosas materiales. Lucas capítulo 4, verso 38. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Aleluya. Oiga pues. Y levantándose, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Detengámonos aquí un momentito, hermano. Mire, ¿cuántos ruegan por su suegra? Algunos, otros no. Amén. ¿Cuántos ruegan por su suegra? Amén. Mire Pedro, hermano, mire Pedro rogaba por su suegra. No, dirá alguien ahí, yo también ruego, Señor, te la llevas y te la mando, ¿verdad? Pero mire hermano, le rogaron por ella. Ahora, la suegra de Pedro tenía un problema.
Y el problema es que tenía fiebre. Ese era el problema de la suegra de Pedro. Ahora, yo pregunto, ¿la fiebre es un síntoma o es una enfermedad? Otra vez, ¿la fiebre es un síntoma o es una enfermedad? Entonces quiere decir que ella tenía otro tipo de problema. La fiebre solo era el síntoma, hermano, de algo que ella estaba padeciendo. Normalmente la fiebre da por infecciones, es decir, contaminaciones. ¿Cómo son las contaminaciones? Por cosas que uno se puede comer. Entonces, hermano, o por un virus o una bacteria que uno adquirió en algún lugar, uno le puede dar fiebre. Son infecciones. Ok, ahora pasémoslo a lo espiritual. La gente anda oyendo cosas que no tiene que oír y por eso se contamina, porque se comen todo lo que oyen por ahí. Un día yo iba con mi hija, ella se fue con unos 6 años atrás, tenía 18 años, ahora tiene 24. Y entonces ella me pidió que yo la llevara a un lugar que iba a ir a hacer su diligencia. Y entonces yo la llevé en el vehículo. Le dije, vamos. Y entonces cuando nos subimos al vehículo, inmediatamente ella puso una radio cristiana. Y entonces estaba predicando un hombre, un siervo. Estaba predicando. Y predicando, y nos fuimos oyendo la prédica, ella bajó a hacer su diligencia, regresamos a la casa y todavía oyendo la prédica, y cuando llegamos a la casa y nos bajamos el vehículo, entonces mi hija me dijo, predica bonito el hermano, ¿verdad, papá? Bien lo dijiste, mija, predica bonito. Solo te voy a decir esto, ¿oíste esto que dijo? Sí, lo oí. Eso no es bíblico. Porque la Biblia dice tal y tal cosa. ¿Oíste esto? Por lo menos 3 o 4 cosas le dije. ¿Oíste esto otro que dijo? Tampoco es bíblico porque eso la Biblia dice tal y tal. A veces tú oyes y te contaminas con lo que oyes. Amén, así es. Y no te das cuenta. Por eso Dios te puso un pastor. Mire, hermano, yo le agradezco, digamos, al pastor Carlitos, le agradezco a los hermanos donde voy a predicar, les agradezco, siempre me tratan bien. Amén. De verdad, bendigo tu vida, Carlitos, la de tu esposa, me tratan bien, me sirve, me atiende, qué bendición. Pero perdónenme, con todo respeto, pero la comida que más me gusta es la que me hace mi esposa. Amén. Usted me puede dar el mejor plato y llevarme al mejor restaurante, pero nunca voy a cambiar la comida de mi esposa. Porque para mí, si algo es importante, es comer en casa. Amén. Qué delicioso sentarse uno a la mesa en la casa, hermano. Yo ya sé cuando digamos ahora que regrese, yo ya sé que mi esposa, ¿qué me va a hacer de comer? Yo ya lo sé. Hermano, ya solo. Si llego al mediodía, yo sé que me da de almorzar. Si llego en la noche para el otro día, ya sé que me da de desayuno. Ya sé. Y esa comida yo no la cambio. Hermano, no la cambio. Porque yo prefiero comer en casa que comer fuera de casa. Yo sé que hay buenas cosas, pero uno no puede pasar todo el tiempo comiendo fuera. Un día, fíjate, un día me metí a problemas. Porque llegué a predicar a un lugar y entonces bueno, los hermanos me esperaron en su casa y entonces les dije yo, hermano, en la noche llegué yo esa vez y entonces el otro día íbamos a empezar ya la actividad, pero en la noche yo dije, hermano, le dije yo, y no será posible que mañana nos comamos unos huevitos así estrellados con la yema tierna. Y yo vi que los hermanos solo se quedaron viendo. Amén, me dijeron. Cuando yo desperté en la mañana, yo oía que salían y entraban. Yo dije, ¿qué estará pasando? Y oía, y empecé a oír, hermano, que sonaban las ollas. Y ¿qué estará pasando aquí? ¿Y qué si yo no sabía que en ese lugar es más barato comer afuera que comer en casa? Porque es un lugar donde hay muchos casinos y entonces la comida es bien barata en los casinos.
Y que si los hermanos ni ollas tenían, tuvieron que ir a comprar. Qué pena, pero ellos no me dijeron nada. Yo porque pensé, hermano, mire, Dios mío, tuvieron que ir a desempolvar unas ollas, otras a comprarlas, a comprar provisiones porque no tenían en casa. Y después yo me disculpé con él. Perdóname, dice el pastor, es que aquí la comida es más barata afuera que aquí, me dice. Porque los casinos ponen bien barata la comida, porque lo que ellos pretenden es que la gente llegue a comer, pero que se queden jugando. Ay, Dios mío, perdónenle, yo no me hubieran dicho, no hubiera hecho eso. Bueno, pero ahora quiero regresar, hermano, quiero regresar. Entonces, usted tiene una casa donde se está alimentando. Coma bien en la casa donde está hambre. Es que cuando uno come bien en la casa no le da hambre en la calle. Así es. Pero hay cristianos ahora que se alimentan de todo lo que oyen en internet, hermano. Todo lo que oyen. Mensaje aquí, mensaje allá. Viera que me dio el mensaje de no sé quién, de no sé cuál. Oyen a todos, pero a su pastor no lo oyen. ¿Qué sirve? No, hermano, porque a veces no sabes a quién estás oyendo. Claro, yo no estoy hablando de gente del ministerio, pero a veces oyes gente que no es del ministerio y que predica una doctrina distinta y que cuando tú vienes con unas tus cosas meras raras aquí, ¿sabes por qué? Porque te contaminaste. Te contaminaste con ciertas cosas. Esa mujer tenía un problema. Ahora, dice la Biblia que el Señor se acercó a ella y reprendió a la fiebre. Eso me indica que la fiebre, si se reprende, es porque es una influencia espiritual. Ya traduciéndolo para nosotros, es una influencia espiritual. Pero dice, sí, hermano, mire, ahora, por favor, dígame, ¿cómo se siente cuando uno tiene fiebre? ¿Débil? ¿Qué más? Frío. ¿Cómo? Frío. Escalofrío. ¿Perdón? Escalofrío. No. ¿Es calor o es frío? ¿Es calor o frío? ¿Es calor o es frío? ¿Qué? Está caliente, pero uno siente frío. Mire qué rara esa. Nunca había escuchado. Ahora, viene Jesús y reprende la fiebre. Y cuando usted lee dice, y al instante le servía. Entonces, ¿por qué algunos hermanos no le sirven al Señor? Porque tienen fiebre. ¿Y por qué tienen fiebre? Porque a veces están con calor y a veces están con frío. Es decir, a veces están bien fervientes en la iglesia, danzan, cantan, silban, hermano, de todas, y de repente no quieren nada con el Señor. Se sientan en la última fila, no por los que están sentados aquí en la última fila. No estoy hablando de ustedes, hermanos, perdonen, no estoy hablando de ustedes. Ya no quieren nada, vienen a la iglesia, se quedan del carro, ahí están. Se empiezan a enfriar, de repente no aparecen un domingo, el siguiente están con escalofrío. Hay momentos que tienen toda la efervescencia y hay momentos que no quieren nada con el Señor. Entonces hay impedimentos para poder servirle al Señor, y hay gente, hermano, que no es constante, no es ferviente, no es permanente, no es perseverante en el Señor, sino por ratos está y por ratos no está, por ratos está y por ratos no está. Pero esa mujer, cuando le reprendieron la fiebre, al instante le servía al Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, no permitas que la fiebre del estancamiento te mande a esa cama y que te detengas y no te deje avanzar, hermano. Si el Señor tiene algo grande para ti, hermano. Amén, gloria a Dios. La primera mujer no podía glorificar al Señor. La segunda mujer no podía servirle. Y esto está íntimamente ligado porque la Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Primero está el adorar y después está el servir. Amén, hermano. Amén. Primero el adorar, después el servir. Entonces necesitamos que el Señor nos libere de la fiebre. Yo como aquí no conozco pues quiénes son los que sirven y quiénes son los que no sirven, hermano. Pero no me malinterprete, hombre, usted va por otro lado. Aunque allá en Guatemala, el general Riosmont tenía su dicho, que decía: el que no sirve, no sirve, decía. Bueno, pero eso sí es otra cosa. El punto es, hermano, ¿no será que has dejado de servir al Señor porque tienes fiebre? Porque te has debilitado, porque te has enfriado en el Señor, porque no has estado caminando correctamente. Pastor, le vengo a entregar mi privilegio. ¿Y por qué, hermano? No, es que ya no quiero servirle, hermanos. ¿No será que te dio fiebre? ¿Por qué no te tocas y no miras si tienes fiebre? Termómetro.
No sea que eso te esté estorbando. No sea que eso te... ¿Y por qué le dio fiebre? Porque se contaminó con algo que oyó en algún lugar y que ahora viene con una doctrina mera rara a la iglesia, hermano, porque anda oyendo a quien no tiene que oír. Santo Señor, gracias Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Cristo, Padre. El que anda oyendo lo que no tiene que oír se va a terminar contaminando. Y después hay que, mire, el que oye mucho en otro lado, después trabajo le pone al pastor. Trabajo le pone, porque después el pastor se tiene que sentar con él a explicarle la doctrina, cuando hermano se ha estado predicando por años la doctrina. Nosotros no podemos estar en esa situación. ¿Amén? Amén. Ok, voy a terminar. Me queda un minuto para terminar. Óigame, pues, la tercera mujer de la que le quiero hablar es la mujer de flujo de sangre. Ya no le voy a leer los versos, pero ahí usted los busca. También está en el Evangelio de Lucas, capítulo número 8. Ahí lo puede leer. Pero mire, hermano, esta mujer es muy distinta de las otras dos mujeres. Porque la primera mujer, Jesús llegó a la sinagoga y ella estaba en la sinagoga y Jesús la sanó. La segunda mujer estaba en la casa de Pedro. Jesús llegó a la casa de Pedro y el Señor la sanó. Es decir, a estas dos primeras mujeres, todavía ahí les aviso, siéntese ahí, hermanos, siéntese aquí, siéntese. Excelente. Pasa aquí, no tengas pena, aquí si querés, si se sienta. Ahorita les digo cuando ya necesite la administración. Pero oigan, entonces, las dos primeras mujeres, Jesús fue a ellas y las sanó, a una en la sinagoga y a otra en la casa de Pedro. Pero esta mujer de flujo de sangre es muy distinta. Porque esta mujer está con una gran necesidad, tiene 12 años de tener flujo de sangre. El número 12 es el número de gobierno, eso nosotros lo sabemos muy bien. Es decir, que algo estaba gobernando su vida, algo fuera, extraño, externo a ella estaba gobernando su vida. Y entonces, hermano, de repente ella había malgastado todo su dinero, la había malgastado con médicos y medicinas, y nada le había sanado, al contrario, se había empeorado, dice la Escritura. De repente andaba una multitud por ahí donde andaba Jesús, y ella oye hablar de Jesús. Pero Jesús todo lo sabe, ¿sí o no? Todo lo sabía. Amén, así es. Ok. Él sabía que había una mujer necesitada. ¿Por qué no fue a ella como lo hizo con la suegra de Pedro? ¿Por qué no fue a ella como lo hizo con la mujer encorvada? Sino que esta mujer, cuando oye hablar de Jesús, hermano, ella tiene que ir a él. Y cuando mira a Jesús, ella dice, si tan solo tocar el borde de tu manto, Señor. Tocar el borde de su mano, yo sería sana. Fe, gloria al Señor. Ahora, la pregunta que a mí me surge es, ¿y por qué esa mujer pensó, se fijó en el borde del manto? ¿Por qué no dijo si le toco un pie? ¿Por qué no dijo si le toco la mano? ¿Por qué no dijo si le toco algo? ¿Por qué tuvo que pensar en el borde del manto? Ni siquiera dijo si le toco el manto, sino en el borde del manto. Pero la pregunta que a mí me surge es, ¿por qué ella se fijó en eso? En primer lugar, Jesús andaba en una multitud. Los mantos, por lo regular, eran largos. Quiere decir, hermano, en una multitud, en ese tiempo, no había tanta higiene como ahora. Que ahora, hermano, usted va y las calles están limpias. En ese tiempo no, y una multitud escupe, hace cualquier tipo de cosas en el suelo. Y el manto, el borde del manto, era lo que estaba en contacto más cercano con el suelo, con la suciedad que ahí podía haber. Y pues, entonces, ¿por qué ella se fijó en el borde del manto? Porque ella no pensó en otra cosa, es lo que a mí me surge la idea. O la pregunta, ¿por qué ella pensó en el borde? Si tan solo tocar el borde de su manto sería esa. Vaya, otra cosa. Una mujer, cuando está con un periodo menstrual, y perdone que hable de esto, una mujer que está con periodo menstrual,
que están cercanos a ella lo saben. Porque en primer lugar se pone de mal humor. Bueno, algunas ya es constante eso, pero eso ya será otra. Pero una mujer se pone de mal humor. Segunda cosa, se pone demacrada. La mujer, hermano, se demacra cuando está con el flujo de sangre. Eso que solamente son 5, 6, exagerando 8 días. Yo como no he tenido, no sé. Ahora se imagina usted esa mujer con 12 años, ¿cómo está? Santo Padre. ¿Se imagina usted, hermano, que esa mujer, casi siempre nosotros decimos, y entonces la mujer se metió entre la multitud y hacía a un lado a todos? ¿Qué fuerza iba a tener para hacer un lado? Si ella 12, si usted se siente debilitada con unos cuantos días, ahora imagínese 12 años de flujo, ¿qué fuerza iba a tener para quitarle las piernas a un hombre como Pedro, que era un pescador, hermano, que tenía unos camotes, camote le decimos nosotros a esto, hermano, tenía unos músculos? ¿Quién iba a quitar a esos hombres de ahí? Tan solo el manto toca. Vaya, la otra cosa es, hermano, que una mujer cuando tenía su menstruación era declarada como inmunda. Ella no, de hecho, lo recomendable es que las mujeres no salían de la casa, ni siquiera podían ir al templo cuando ya tenían su menstruación. Esa mujer andaba en la calle con 12 años de flujo de sangre. Todos los médicos la habían consultado, los médicos de su tiempo. ¿Quién no sabía en el pueblo que ella tenía flujo de sangre? Ahora, lo tremendo es que como eran consideradas inmundas, si alguien la tocaba a ella o ella lo tocaba a él, también quedaba inmundo. ¿Usted cree que alguno quería que la tocara? Además de eso, la gente en esa condición, al igual que los ciegos y otro tipo de personas, hermano, cuando salían a la calle, entonces ellos tenían que salir gritando: inmundo, inmundo, para que la gente se separara de ellos. Ellos tenían que andar diciendo en la calle que eran inmundos. Ahora nosotros decimos, y la pobre mujer ahí, saber cómo hizo para quitar las piernas. No. Cuando tocó al primero y vio quién era, inmediatamente se oyó una voz que dijo: inmunda. Y la misma inmundicia le abrió el camino. El único que no se hizo a un lado fue Jesús, y estaba frente a él. Es decir, el diablo a veces nos engaña, que nuestra inmundicia nos separa del Señor. Por supuesto, si nosotros no queremos ir a Él, pero cuando nos arrepentimos y reconocemos que hemos fallado, nuestra inmundicia nos abre el camino para llegar a Jesús. Amén, gloria al Señor. Ahora esa mujer llegó, Jesús estaba de espaldas, y esa mujer llegó y le tocó el borde del manto. Cuando le tocó el borde del manto, dice la Biblia, al instante, otra vez, la primera al instante le glorificaba, la segunda al instante le servía, ella al instante se secó la fuente de su flujo. Y ella fue libre de la sombra que tenía. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Ahora, hermano, ella no le pidió permiso al Señor para tocar el borde del manto. Ella llegó, se lo tocó. Jesús sintió que algo pasó en ella y dijo: ¿quién me ha tocado? Y Pedro dijo: Señor, aquí todos te tocan. No, ustedes me roban aire. Pero hubo alguien que no me vino a robar aire, me vino a desprender virtud, a desprender poder de mí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? La mujer estaba asustada. Y ella no quería decir nada. Y de repente levantó la mano. Mujer, tu fe te ha salvado. Gracias, Señor. Ahora fíjese bien. ¿Cuánta gente se sanó tocando el borde del manto? Pregunto. ¿Cuánta gente se sanó tocando el borde del manto? Solo ella. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Cuánta gente se sanó tocando el borde del manto? Pero contésteme. Solo ella. Es que mire, usted sabe cuando uno pregunta,
algo y insiste mucho, la gente empieza a dudar, ¿verdad? ¿Será que contesto no? Ay, ¿será que me equivoqué? Es por eso que se le insisto. ¿Cuánta gente se sabe? No, pues tú tenga convicción con lo que me va a contestar. Perdón, ¿cuántos? Uno. Con convicción. Ok, estamos de acuerdo que solo ella. Me voy a quedar lo hice dudar. ¿Estamos de acuerdo que solo ella? Amén. No. Busque Marcos, capítulo 6, y se le voy a demostrar que no. Vamos a ver, que Dios me ayude con este versículo. Versículo 56, Marcos 6, 56. Y de aquí en adelante nunca más va a decir que solo ella fue sana. Marcos 6, 56. Cuando ya lo tenga me dice amén. Amén. ¿Amén? ¿Ya lo tiene? Amén. Ok, léalo pues, hermana, para que no digan que yo me inventé el versículo. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Entonces, ¿cuántos fueron? Muchos. Muchos. Ok. Ahora, fíjese bien lo que ahí dice. Y cuando entraba en aldeas y campos y ciudades, le rogaban diciendo que les permitiera tocar el borde de su mano. Entonces aquí hay una enseñanza. ¿Por qué la mujer no pidió permiso y por qué estos sí tenían que pedir permiso? ¿Por qué se acercaban y le decían, ¿me dejas tocar el borde de tu manto? Entonces me da la idea que no a todos se los permitió, porque le rogaban. Pero la mujer no pidió permiso. Ella llegó, le tocó el borde Se atrevió. y ya. Pero los demás llegaban. Ahora, entonces aquí es donde yo le quiero dejar la enseñanza. Mire, hermano, el borde del manto en la Biblia habla de autoridad. Le voy a poner ejemplos. David estaba metido en una cueva. Saúl llegó a hacer sus necesidades. David le cortó el borde del manto. Le cortó el borde. Yo siempre hago así, ¿verdad? Y David no tenía tijera, lo que tenía era espada. Yo siempre hago así, ¿verdad? Como que así se lo hubiera cortado. Bueno, hermano, y entonces entró Saúl, se sentó a hacer sus necesidades. David le cortó la orilla del borde del manto y dice que cuando se la cortó, su espíritu se inquietó y dijo, Dios me guarde de tocar al ungido de Jehová, porque verdaderamente Él es el ungido. Hermano, y no a David ya lo habían ungido. ¿Por qué él? Porque Saúl seguía siendo el rey. Saúl fue el de ese corito que dice, y sigo siendo el rey, hermano. Ok, sigamos aquí. Entonces, oigan, hermano, primer ejemplo. Segundo ejemplo, Saúl otra vez. Le dice Samuel, espera hasta que yo venga y voy a ofrecer sacrificio y entonces vas a ir a la batalla contra los filisteos. Pasó el primer día, Samuel no llegaba. Segundo día no llegaba. Tercer día no llegaba. Cuarto día no llegaba. Quinto día no llegaba. Sexto día. El séptimo día, Saúl vio que el pueblo se desbandaba. El pueblo se estaba desanimando y se desesperó y empezó a ofrecer sacrificio. Cuando estaba ofreciendo sacrificio, aparece Samuel. ¿Qué pasó? No te dije que me esperaras. Locamente has actuado. No, es que el pueblo se me desbandaba. Dios se ha levantado a alguien mejor que tú. Se dio la vuelta a Samuel y Saúl se prendió del borde del manto y lo desgarró. Así como se desgarró este borde del manto, así te desgarra el reino, la autoridad te la quita. Santo. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo. Y con este voy a terminar. Qué rato dije que iba a terminar. Oiga, tercer ejemplo. Va Elías con Eliseo. Y entonces, hermano, pasan el río Jordán y a Elías es arrebatado y el manto de Elías queda tirado. Eliseo se dio cuenta que Elías se fue y recoge el borde del manto. Y cuando llega a la orilla del río Jordán, dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y agarra el manto y golpea
El agua. el agua, y las aguas se abrieron. ¿Por qué se abrieron? Otra vez con el borde del manto está tocando. Por eso es que hay un pasaje en la Biblia que dice: ¿qué tuviste, oh mar, que viste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. ¿Qué vio el mar, hermano, para que se hiciera a un lado? Porque Moisés levantó la vara de la autoridad. Pero ¿qué vio el Jordán? Dos cosas: primero, el borde del manto de Elías, y segundo, el borde del manto de los sacerdotes cuando estaban atravesando. Entonces el borde del manto en la Biblia siempre está relacionado con autoridad. Ahora termino. ¿Por qué Jesús a los demás que llegaban, a diferencia de la mujer, le tuvieron que rogar? Porque Jesús lo que veía, llegaba un jovencito: Señor, estoy enfermo de tal cosa, ¿puedo tocar el borde de tu manto? Jesús le decía: hijo, tú no te sujetas a tus padres, aunque toques el borde del manto no te vas a sanar. Llegaba una mujer: Señor, te puedo tocar el borde, estoy enferma. Tú no te sujetas a tu marido, aunque lo toques no va a suceder nada. Pero llegaban otros que reconocían autoridad y que eran sujetos, y el Señor los sanaba. Amén, gloria al Señor. Entonces, esa mujer, por eso, 12 años, era gobierno. Ella tenía problemas de gobierno, pero cuando se humilló delante del Señor y reconoció la autoridad de Cristo, entonces el Señor hizo una obra. Pues, ¿sabe cuál es el problema de mucha gente hoy, hermano? Que no reconoce autoridad. Y como no reconoce autoridad, no tienen una sanidad completa y verdadera. Hermano, hoy cualquiera desafía a las autoridades, hoy cualquiera habla en contra de las autoridades, hoy cualquiera dice cualquier tontería de las autoridades, sin darse cuenta que toda autoridad es puesta por Dios. Y el que desafía la autoridad, desafía a Dios mismo. Hermano, hoy estaba viendo yo, mientras estaba esperando a los hermanos, estaba viendo en el fútbol mexicano. Usted dirá: ya, estoy viendo tele. Lo que pasa es que estaba esperando a los hermanos ahí. En el lobby. En el lobby, sí. Y en el fútbol mexicano acaban de contratar a un jovencito, 28 años tiene de edad. Es el técnico más joven de no sé qué equipo de México. Y yo me puse a pensar: ¿y será que los jugadores que tienen más edad que él lo van a reconocer? Y entonces lo entrevistan a él y le preguntan: ¿y usted cómo va a ser para guiar este equipo? Porque ahí hay gente experimentada. Y entonces el hombre dice: lo primero, yo no vine aquí a imponer nada. Yo lo que vine es a convencerlos de un nuevo estilo de juego. Dice el hombre: está. Y yo dije: si eso lo supieran algunos hermanos, que la autoridad no es impuesta, sino que es reconocida, entonces la cosa cambiaría. El Señor no te va a forzar a que tú te sujetes a una autoridad, pero va a esperar que si tú no te sujetas, hermano, va a esperar hasta que tú tengas la opción o la decisión de sujetarte a Él. Porque hay bendiciones que están ligadas a la autoridad. Por eso es que la Biblia dice que la unción cae sobre la cabeza, la barba, las vestiduras y el borde de las vestiduras. Es decir, esa mujer andaba buscando la unción que había caído en la cabeza, pero que ahora estaba llegando al borde. Por eso es que ella vio el borde del manto, porque ella sabía que algo había caído en la cabeza, pero ella no fue a buscarlo a la cabeza. Ella se humilló buscándolo en el borde del manto. Y como el que se humilla será exaltado, entonces Jesús dijo: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Yo. Tu fe te la honró delante de todos, porque la gente que reconoce autoridad, siempre el Señor la honra delante de los demás. Amén, gloria a Cristo. Porque reconoce lo que viene de parte de Dios. Amén, así es. Okay, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Me excedí un poquitito con el tiempo, pero ahorita oramos y nos vamos. Ahora sí, hermanos, si me ayudan, gracias. Dios les bendiga. Gracias por su disponibilidad. Sí. Que Dios los bendiga grandemente. Mire, hermano, oiga lo que le voy a decir. La primera mujer, estar encorvada, le impedía glorificar a Dios. La segunda mujer, estar con fiebre, le impedía servir a Dios. Pero la tercera mujer, estar con flujo de sangre, le impedía
entrar en un estado de gestación, porque una mujer cuando tiene flujo de sangre no puede quedar embarazada. Eso quiere decir que esa mujer, su problema es que no podía dar frutos para Dios. Entonces hay mucha gente en la iglesia que ya glorifica, ya sirve, pero no da frutos. Y no da frutos porque no reconoce autoridad. Y el Señor, cuando venga por su iglesia, dice el Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 16: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. El Señor viene buscando frutos. Y todo árbol que no da frutos es cortado y echado al fuego de la tribulación. La iglesia que va a ser arrebatada es una iglesia que está dando frutos para el Señor. Por eso, una de las sanidades más importantes que puede experimentar la iglesia es la sanidad por autoridad. Y eso es algo que se está escaseando hoy dentro de las iglesias, porque hay gente que tiene 20 y 30 años de ser cristiana, hermano, y ven a un pastor que tal vez tiene 5 o 6 años de ser pastor, y dice: ¿qué me va a enseñar este joven? Si yo tengo años de ser cristiano, desde que nací estoy en la iglesia, y el que me va a enseñar. Es que no es tanto que te enseñe, sino el reconocer la autoridad que Dios ha puesto en ese hombre. Cuando nosotros aprendemos a reconocer la autoridad no depende de lo que la gente sabe, depende de la unción que Dios puso en él. David sabía que Saúl era un mal rey, pero lo seguía reconociendo como rey hasta el día que Saúl murió, porque sabía que tenía que honrar la autoridad. ¿Sabe cómo llamaba David a Saúl? Padre mío, Padre mío. Y Saúl era un mal padre espiritual. Sin embargo, David lo seguía reconociendo. Entonces, esta tarde, hermano, puede ser que tu problema es que has puesto tu corazón mucho en las cosas materiales y por eso no le puedes glorificar a Él. Puede ser que esta tarde tu problema sea que tienes fiebre, te contaminaste con algo y por eso no le puedes servir. O puede ser que tengas problemas con autoridad y eso te impide dar frutos para Dios. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida desafiamos una autoridad, un hijo, hermano, que se fue de casa, una hija que se casó sin el consentimiento de los padres, una hija que resultó embarazada antes de casarse, deshonró a sus padres, desafió una autoridad, y todas las deudas por autoridad quedan en el ambiente, y hasta que no se ponen a cuentas, hermano, las bendiciones solo quedan en el aire revoloteando, pero no se asientan porque no has puesto a cuentas alguna situación de autoridad. La falta de reconocimiento de autoridad, el menosprecio hacia la autoridad trae esterilidad, falta de dar frutos. Por eso fue que Mical, cuando menospreció a David, dice la Biblia, y nunca tuvo hijos. Estando en un lugar, estaba ministrando, y el pastor de la iglesia, al final, cuando yo iba a orar, me dijo: pastor, ¿puede orar por mi hermanita? Me dijo. Su hermana tenía como unos 22, 21 años por ahí, la muchacha. ¿Y por qué quiere que ore por ella?, le dije yo. Y me dijo: porque ella se casó hace 4 años y no puede tener hijos. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: ella desafió la autoridad. Y entonces yo le dije al pastor: el Señor me dice que ella desafió una autoridad y ese es su problema. Y entonces el pastor me dijo: lo que pasa, me dijo, es que cuando ella cumplió la mayoría de edad, ella decidió irse de la casa. Decidió irse de la casa. Y su novio en ese tiempo la apoyó, y mi padre no estuvo de acuerdo nunca. Ella no se fue a casar, pero se fue de la casa, puso su propio apartamento, y se fue a vivir sola. Y ya se puso a cuentas con su papá. No, me dijo, pues que se ponga a cuentas, porque si no el Señor no va a hacer la obra en ella. Y entonces me dijo: el problema es que mi papá ya se murió. Y su mamá
Si mi mamá sí está, pues que lo haga con su mamá en representación de su papá. Yo voy a orar por ella, pero no va a suceder nada si ella no hace esto que le dije. Y oré. Al tiempo volví a llegar a esa iglesia y ella tenía un bebé. Me dijo: pastor, este bebé me lo dio el Señor después de que yo me puse a cuentas con mi padre a través de mi madre. A veces uno no sabe por qué no fructifica, porque hay cosas que le salen siempre mal. Emprendes algo y no te sale bien, quieres hacer algo y no te funciona, y tú dices: ¿por qué? Porque en algún momento desafiaste una autoridad, sea pastor, sea autoridad en lo secular, sea autoridad en tu trabajo, sea autoridad en tu casa, donde sea que tú desafiaste una autoridad. Esa deuda está en el ambiente. Por eso Romanos dice que paguemos a cada uno lo que le debamos. Al que honor, honor. Hay deudas de honor